en las horas justitas. Bueno, para las nuevas que se vienen integrando, mi nombre es Claudio, yo soy ingeniero en alimentos, me especializo en gestión de calidad e inocuidad y me dedico a facilitar la transferencia de conocimiento. Como les comenté anteriormente, nosotros estamos revisando la norma BRCGS, la versión 9, y hoy día nos toca ver el requisito 3. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Miren, como introducción, quiero mostrarles esta imagen. Imagínense que estos son sistemas y tenemos un pedido. Así lo solicitó el departamento de marketing. Así hizo el pedido ventas. Así lo proyectó ingeniería. Así lo fabricaron. Así lo instalaron y así lo deseaba el cliente. Que ahí hay algo que anda como atornillando al revés, ¿cierto? Como que tenemos distintas perspectivas. Entonces lo que yo les quiero mostrar aquí es que hay un problema de comunicación que tiene que ver mucho con este requisito. Falta de estandarización. Estos son como sistemas, pero no son sistemas integrados de gestión, no están integrados. Entonces por ahí va más o menos este requisito. Se requiere estandarización en cualquier empresa tiene que haber estandarización. Y como es un problema como de comunicación, nosotros no estamos ajenos como a los elementos de la comunicación. Hay un emisor, hay un receptor y también hay un canal. Y en nuestra empresa el canal por donde nosotros transmitimos la información son precisamente los procedimientos, los documentos, los registros. Entonces les quiero mostrar algo, miren. Está el concepto de información, está el concepto de documento. Información son datos que poseen significado. Los documentos es la información, pero también el medio en el que está contenida. Si nosotros hacemos la suma de esto, nosotros tenemos el concepto de información documentada. Y es la información que una organización tiene que controlar y mantener y el medio que lo contiene. Este medio puede ser digital o físico. Esto no es BRC, pero son fundamentos que también nos sirven en esta norma. Ahora sí, pasemos a la introducción formal. Lo que nosotros vamos a ver hoy día va a ser esta introducción y fundamentos de la gestión de la calidad, que yo ya le expliqué un poco de dónde viene esta necesidad. Lo que son la auditoría interna, para esta norma exige cierta frecuencia y ciertas garantías. Gestión de resultados, cómo controlar y gestionar las materias primas que ingresan a la planta y también los proveedores que se van a probar. Por otra parte, vamos a ver un poco de acciones correctivas, gestión de productos. También el tema de la trazabilidad, muy importante, desde que son materias primas en la granja, ¿cierto? Hasta que están terminados como productos en nuestras mesas. La gestión de reclamaciones, la gestión de incidentes, los retiros y la recuperación. Y vamos a dar unas conclusiones y un resumen y después la actividad que les comenté. Entonces, como introducción y fundamento de la gestión de la calidad, nosotros tenemos los tres primeros requisitos. El manual de calidad e inocuidad alimentaria, donde nosotros vamos a tener todos estos documentos que nos van a mostrar que nosotros estamos cumpliendo con la norma. El control de la documentación, ahí hay conceptos importantes como por ejemplo el acceso, la preservación de estos documentos, la vida útil. Después vamos a ver el tema de la complementación y los mantenimientos de registro. Entonces, ¿por qué es importante la gestión de calidad e inocuidad? Porque nos garantiza producto inocuo y de calidad para el consumidor. También vamos a poder cumplir con los requisitos legales y las expectativas del cliente, lo que el cliente pide. En esta presentación nosotros vamos a presentar los requisitos y también los vamos a practicar de BRCGS, específicamente el requisito 3. Y un mapa mental, nosotros vamos a ver lo que es documentación, auditoría, control de proveedores, especificaciones también, acciones correctivas, la trazabilidad y la gestión de los reclamos y los incidentes. Entonces lo primero que tenemos que ver es este manual de calidad, que yo le comenté que contiene todos estos documentos que nosotros nos van a permitir demostrar que estamos cumpliendo con la norma. Prácticas, procedimientos,
métodos de trabajo en formato impreso o electrónico. El manual implementado y disponible que esté para personas clave. No todos van a necesitar los mismos documentos y no todos van a tener acceso a los mismos documentos. Los procedimientos e instrucciones legibles. Es importante que todo esto sea legible, estén en el idioma correcto, que sean claros, no ambiguos y en los idiomas pertinentes. También pueden incluir fotografías, diagramas u otras instrucciones, gráficas cuando la comunicación escrita no es suficiente. Como les comenté, nosotros podemos tener esta información así, bien digital, o la podemos tener así, como están en las oficinas de calidad con varios registros, documentos. Entonces lo primero es el control eficiente de la documentación. Hay que tener una gestión eficiente de documentos. Procedimientos documentados para controlar la documentación del sistema de calidad agroalimentaria. Alimentaria. Tenemos que tener una lista de los documentos actualizadas que tengan el número de versión y los registros de cambio. A veces hay muchos documentos que están archivados y realmente no aportan valor a la organización. Entonces la idea es que cada vez que nosotros tengamos un documento, aporte valor, sirva para algo. Entonces por ahí va el concepto de eficiente también. Estos documentos tienen que estar identificados y tienen que estar autorizados, aprobados por los nombres, puede ser un código, pero no necesariamente, pero la idea es que esté bien identificado y tienen que ser métodos claros para identificar y autorizar los documentos controlados. También es importante el seguridad y respaldo electrónico. Tienen que estar almacenados de forma segura y con acceso autorizado. Por ejemplo, si es como digital, como les comenté, los ordenadores, los computadores tienen un usuario. Generalmente usuarios específicos tienen acceso y respaldo de la información. Si es ya como impreso, físico, digamos, en papel, la persona guarda los documentos en un cajón con llave, pero es la responsabilidad de esa persona que tiene que tener la seguridad y el respaldo de la información. Y hacer copias de seguridad periódica también es un requisito de esta norma. El 3.3, la cumplimentación y mantenimiento de registro. El 3.3.1 nos pide que sean legibles, ¿cierto? La idea es que estos registros, cuando nosotros los estemos llenando, no estemos sobreescribiendo números. Por ejemplo, un 4 transformarlo en 9, un 1 en 7. La idea es que estén en bien estado y sean legibles. Y tampoco la idea es modificar estos registros porque son evidencias. Son la memoria viva de la organización. Entonces cualquier cambio tiene que estar autorizado y bien justificado. Como les comenté, la seguridad y el respaldo de los registros deben estar almacenados de forma segura, con acceso controlado y también protección contra modificaciones, que solo sean las personas que son responsables de esta información los que puedan modificarla, y realizar copias de seguridad para evitar la pérdida de la información. Estos documentos también tienen vida útil y bueno, depende de los requisitos legales, el reglamento, los que pida el cliente y la vida útil del producto. Como requisito, BRCGS nos pide que es la vida útil del producto como mínimo más 12 meses adicionales. Si son como muy físicos todavía en papel, quizás tenerlo 3 meses en la oficina y después pasarlo a una bodega, pero tienen que cumplir estos tiempos. Si son digitales ya es más fácil porque generalmente uno no borra la información del computador. Ahora veamos lo que son la auditoría interna y la gestión de resultados. En la auditoría interna, para esta norma, nos pide un programa anual de auditoría interna y tienen que ser al menos 4 fechas distintas durante el año. Eso es importante que lo recuerden. Ahí tomen un registro o una parte de su memoria y guárdelo. 4 fechas distintas durante el año, como mínimo. Y la frecuencia va a ser según el riesgo y el desempeño de auditorías previas. ¿Qué tiene que cubrir esta auditoría interna? El plan de inocuidad alimentaria, HACCP, los prerequisitos, las
protección contra el fraude, la sustitución deliberada e intencional con fines económicos, procedimientos de la norma, y cada auditoría aborda una sección específica del plan de inocuidad alimentaria. Otra cosa importante acá es que quienes tienen que hacer esta ejecución y seguimiento de auditoría tienen que ser auditores capacitados y competentes, es decir, que hayan sido como entrenados. También tienen que ser independientes de la actividad auditada, es decir, no pueden auditar su propio trabajo porque tiene que ser objetivo. Se realizan informes detallados con lo que encontraron conforme, lo que encontraron no conforme y las pruebas objetivas de esa no conformidad. Se realizan acciones correctivas y preventivas acordadas y también se tienen que establecer plazos y luego verificar que se cumplieron. Miren, acá está esto de los auditores. Como les comenté, tienen que ser auditores capacitados y competentes. La competencia del auditor debe ser demostrable y adecuada para el sistema de gestión de calidad y inocuidad. Y también importante que los auditores deben ser independientes. Como les comenté, no deben auditar su propio trabajo. De esa manera nosotros podemos garantizar la objetividad y la confiabilidad de los resultados de la auditoría. Miren, si alguien aquí ha hecho cursos de auditor, en esos cursos se enseña cómo a redactar una no conformidad y se hacen varios ejercicios de redacción de no conformidades. Eh, no hay reglas tipo para redactar una no conformidad, pero sí se identifican dos partes como dos componentes. Uno es el requisito, lo que se supone que tiene que ser, y lo otro es lo que se encontró, la evidencia, lo que actualmente es. Cada organismo de certificación tiene sus propios formatos de no conformidad, y es importante observar que una mala redacción de no conformidad influirá negativamente en el análisis de causa y determinación de acciones correctivas. Miren por ejemplo este ejemplo, una no conformidad. Se evidenció, esa es la parte de la evidencia, ¿cierto? Que solo se ha establecido la determinación de las cuestiones externas en el documento cuestión del sistema, un código, la versión, y ahora viene la otra parte. Sin embargo, el conector. La norma establece que también se debe considerar las cuestiones internas. Ese es el requisito. ¿Se fijan? Entonces están estas dos partes, la evidencia y el requisito. Miren ahora, se evidenció que la organización solo se ha identificado cuestiones externas sin considerar también las cuestiones internas tal y como lo especifica la norma. La evidencia y lo que especifica la norma nuevamente. Entonces siempre este juego de la norma establece que y después un sin embargo, lo que se evidenció que solo se ha establecido la determinación de las cuestiones externas. Como les comenté, si alguien aquí es auditor o ha realizado cursos de auditoría, se enseñan como esto. Y bueno, si alguien es como auditor o académico, también lo importante siempre es referenciar de dónde uno está sacando esta información, si no es una no conformidad como desde el punto de vista académico. En este caso esto yo lo saqué de un curso auditor líder ISO 22000-2018. Mi idea era ver cómo redactar una no conformidad. Después, ahora vamos a ver lo que son la gestión de resultados y las acciones correctivas. Los informes tienen que indicar las no conformidades como las conformidades y los respaldos de prueba objetiva. También es importante comunicarlo al personal responsable de la actividad auditada. Por ejemplo, supongamos que tenemos cámaras frigoríficas y el sensor de temperatura está fallando. Nosotros tenemos que reportar al jefe de frigorífico y tenemos que acordar acciones correctivas y preventivas con plazos definidos y verificar que realmente se aplicaron esas acciones y la efectividad de las acciones tomadas. La efectividad es más bien con lo eficaz, que realmente se haya conseguido el objetivo, distinto a la eficiencia, que es más bien cuánto nos demoramos o lo que tuvimos como que gastar o invertir en conseguir ese objetivo. Y y también estos resúmenes de resultados se tienen que presentar en reuniones de gerencia interna.
También la norma nos pide en el 3.4.4 realizar inspecciones documentadas en fábrica, tener un programa específico para inspección de higiene y fabricación en la fábrica. Incluye evaluación del estado de limpieza, mantenimiento y riesgos para la inocuidad del producto. Se debe ser basada en la frecuencia debe ser basada en riesgo. Todo lo que tenga que afectar a la inocuidad. Y mínimo una vez al mes en áreas de producto abiertas. Por ejemplo, si yo tengo una línea de producción y el producto está expuesto y tengo un problema de mantenimiento, a lo mejor eh, un ventilador, un sistema de aire está goteando y eso cae en el producto expuesto. Entonces ahí hay que hacer esa evaluación de riesgo y cómo puede afectar la inocuidad del producto en este caso. Y también hay que realizar notificación y seguimiento de resultados. Los resultados se notifican al responsable del área, se acuerdan estas acciones correctivas, los plazos para implementarlas y verificar que se hayan realizado. Y los resultados, como les comentaba anteriormente, revisados en reuniones de gerencia. Ahora veamos esta otra parte que tiene que ver como con lo que entra a nuestro proceso, es decir, la aprobación y el monitoreo de las materias primas y los proveedores con los que estamos trabajando, el 3.5. El 3.5.1.1 nos habla de la gestión de proveedores de materias primas. Nos dice que cada materia prima que entre y envase primero debe ser evaluado para identificar riesgos de inocuidad, es decir, que no vaya a causar el daño al consumidor cuando se consuma de su acuerdo de uso previsto, a su autenticidad, que la materia prima que estamos recibiendo sea la materia prima que nosotros estamos esperando o la acordada, la legalidad, que cumplan, por ejemplo, con el Reglamento Sanitario de Alimentos o las normas chilenas, y la calidad especificada, que cumpla, que tenga el grado de cumplimiento con los requisitos. Hay que considerar los riesgos de alérgenos, cuerpos extraños, contaminaciones microbiológicas, químicas, fraude y los requisitos legales. Y también nos pide que hay que hacer actualizaciones periódicas de evaluaciones. Esto también, guárdelo en su memoria, un registro, una evidencia. Esta evaluación se actualiza cuando se cambie la materia prima, el procesamiento del proveedor, por ejemplo, puede ser la misma materia prima, pero no el mismo proveedor, cuando haya nuevos riesgos o incidentes, y se hace al menos cada 3 años. Acuérdese de eso, al menos cada 3 años. Por ejemplo, riesgos pueden ser lo que son los monitoreos de los proveedores, ir a auditar a los proveedores, también realizar pruebas microbiológicas, por ejemplo, el recuento de aerobios mesófilos, determinar microorganismos patógenos. La norma también nos pide un procedimiento de aprobación de proveedores. Miren, para aprobar un proveedor hay varias condiciones. Por ejemplo, se exige una evaluación de riesgo documentada. Por ejemplo, que el proveedor cuente con una certificación válida de RCGS o una equivalente, es decir, un estándar GFSI. La otra estrategia es ir a auditar al proveedor y lo que se va a ir a auditar, es decir, el alcance a que aplica, la inocuidad, su trazabilidad, su planning de inocuidad HACCP, la autenticidad y las buenas prácticas. Y otra forma es un cuestionario para los proveedores que son de bajo riesgo. Esto tiene que ser como verificado por un auditor competente. Aquí también es importante que usted recuerde esto. Cuando se haga a través de cuestionarios, tienen que ser para proveedores de bajo riesgo y tienen que ser verificados por auditores competentes. Hay que realizar revisiones de desempeño continuo a estos proveedores según criterios definidos y riesgos identificados. Y cuando esta aprobación se basa en estos cuestionarios que yo les comenté, que no se me vayan a olvidar que son para proveedores de bajo riesgo y tienen que ser verificados, debe renovarse al menos cada 3 años y los proveedores deben informar cuando realicen cambios. Y todo tiene que esto estar como documentado, se deben conservar registro de todas las revisiones de desempeño. El 3.5
punto 1.4 nos pide tener una lista actualizada de los proveedores que están aprobados y disponible para el personal relevante. Por ejemplo, puede ser el encargado de bodega o el que revisa los certificados de proveedores, un analista de materias primas, y también nos dice que la entidad del último fabricante o envasador debe ser conocida y aprobada según los requisitos. Veamos ahora un poco de identidad y trazabilidad de fabricante. Como les comenté, hay que conocer la identidad del último fabricante o envasador de la cadena alimentaria, ¿cierto? De la granja a la mesa. Y se debe obtener información suficiente para aprobar al fabricante, según los requisitos de inocuidad alimentaria. Por otro lado, la trazabilidad, hay que verificar la trazabilidad y debe ser verificada durante la aprobación inicial y al menos cada 3 años. Y cuando la aprobación se basa en cuestionarios, la verificación debe realizarse respecto del último fabricante, no el intermediario. El 3.5.1.7 es la gestión de excepción y pruebas de producto. Se van a autorizar proveedores con algunas excepciones. Muchas veces cuesta contactar a estos proveedores. Tienen que haber procedimientos definidos para estas excepciones y a la aprobación de proveedores falta información. Y también los clientes que están recibiendo los productos deben ser informados sobre estas excepciones. Se pueden hacer pruebas de producto para verificar calidad e inocuidad cuando no haya como información suficiente o se requiere una excepción. Pruebas pueden incluir, por ejemplo, inspección visual, microbiológica o conformidad. Por ejemplo, si son harinas, se pueden realizar pruebas de granulometría. Si son sopas, se pueden realizar pruebas de evaluación sensorial. También el tema de los certificados, ver los certificados de análisis. Los procedimientos de aceptación y gestión de materias primas nos dice que la empresa debe contar con procedimientos para aceptar materias primas y envases primarios. Los envases primarios, recordemos que son los que están en contacto directo con el alimento. No el secundario en el que vienen como varios de estos, o el terciario cuando están como en caja, en palet. Y esos procedimientos tienen que estar basados en la evaluación de riesgo de inocuidad alimentaria. La aceptación y la versión de materias primas se fundamenta en inspecciones, como les comenté, los análisis, los certificados de los proveedores y los certificados de conformidad. Y se debe disponer de una lista de materias primas y envases primarios con los requisitos de aceptación que están definidos y revisados periódicamente. Otra cosa que hay que realizar es un monitoreo cuando se estén como cambiando. Se debe asegurar como que los cambios aprobados en materias primas o envases se comuniquen al personal responsable de la recepción. La idea es que empiecen a trabajar con los nuevos cambios y no se queden como con los que tenían antes. Entonces es importante ese concepto de comunicar al personal responsable. Y solo se debe aceptar y liberar la versión correcta de las materias primas, especialmente en casos de modificaciones de etiqueta o envases primarios. En muchas ocasiones la etiqueta del producto no coincide con la materia prima y se pierden horas de producción despegando etiquetas. Entonces es importante esa parte también. La gestión de proveedores y servicios. Se requiere un procedimiento documentado para la aprobación y monitoreo de proveedores de servicios que esté basado en esa evaluación de riesgo. Los servicios que nos pueden prestar, por ejemplo, la empresa de control de plagas, los de lavandería, los que vienen a revisar limpieza y mantenimiento de equipo, transporte, los almacenamientos externos envasados fuera del establecimiento, las pruebas laboratorias, la empresa que brinda capacitación y también consultoría. Tienen que haber procedimientos de aprobación y monitoreos para ellos como prestadores de servicio, siempre considerando el riesgo, la inocuidad y la calidad. También tienen que haber contratos formales y revisión del desempeño. Tienen que haber estos contratos donde se especifiquen claramente
la expectativa del servicio, lo que se va a esperar de ellos, y se aborden los riesgos de la inocuidad alimentaria. Por ejemplo, la severidad y la probabilidad de ocurrencia. La revisión del desempeño de proveedores de servicios debe ser documentada basada en riesgos y ser definida con criterios definidos, y esos registros también se tienen que conservar. El procesamiento subcontratado requisito. Hay que informar y obtener la aprobación del cliente cuando estemos subcontratando. Y también el requisito 3.5.4.2 nos habla de la aprobación y monitoreo de procesadores subcontratados. Esos procesadores subcontratados también tienen que ser aprobados y monitoreados, revisar si tienen una certificación válida de RCGS o realizar auditorías que vayan a revisar la inocuidad, la trazabilidad, el plan de inocuidad alimentaria, la autenticidad y las buenas prácticas. Y hay que también monitorear el desempeño de los procesadores periódicamente. Y siempre documentando, todo respaldado por información, los criterios y los resultados. Incluir el riesgo en el plan de inocuidad, los riesgos asociados al procesamiento que nos vaya a traer esa subcontratación, también tienen que estar considerados dentro de nuestro plan de inocuidad alimentaria HACCP. La especificación y contratos de servicio también. Los requisitos del procesamiento subcontratado deben acordarse y documentarse en una especificación de servicio, incluyendo lo que son como registros específicos de manipulación. Y también hay que inspeccionar y realizar pruebas de los productos subcontratados. Por ejemplo, una inspección visual, quizás el color, si son como productos ya como salmones, pescado, por ejemplo, el olor, pruebas microbiológicas en laboratorio, también químicas. El 3.6 nos habla de las especificaciones de materia prima y producto. Las materias primas y los envases, las especificaciones, es decir, el documento con las características y lo que nos implica, deben ser adecuadas y precisas, garantizando el cumplimiento de requisitos legales y inocuidad. Y también tienen que incluir límites, por ejemplo, límites químicos, microbiológicos, físicos, de alérgenos. Y así como tenemos especificaciones para materias primas y envases, también tenemos que tener especificaciones para productos terminados. Documentación actualizada que puede estar en formato físico como el papel o electrónico o en un sistema en línea. Y también tiene que haber una aceptación formal y revisión periódica de estas materias y de las especificaciones de estas materias primas y también de los productos. Esas especificaciones se tienen que revisar al menos cada 3 años o siempre que vayan cambiando como de producto, del proveedor, como les decía yo, cuando vayan también actualizándose los reglamentos y los nuevos riesgos que vayan apareciendo. Y se tiene que documentar la revisión y los cambios. Ahora veamos esto de las acciones correctivas y preventivas y la gestión de productos no conformes. Tiene que haber un procedimiento para abordar los problemas. Cuando se identifiquen problemas, nosotros tenemos que tener un procedimiento de cómo manejar y corregir esos problemas. El procedimiento tiene que considerar también lo que es el análisis de causa raíz, es decir, el origen del problema y la implementación de acciones preventivas para evitar recurrencia en ese problema. Y hay que investigar las no conformidades. Si una no conformidad, por ejemplo, pone en riesgo la inocuidad, o la autenticidad, o la legalidad del producto, o como que los gráficos que nosotros vamos obteniendo muestran una tendencia negativa en la calidad, se debe investigar y registrar. Y la investigación debe documentar la no conformidad, evaluar consecuencias, tomar acciones correctivas inmediatas. Y esto es otra cosa importante que también me gustaría que lo guardaran. Cuando estemos investigando estas no conformidades, el requisito 3.7.2 nos habla de realizar un análisis de causa raíz. Entonces, investigación de no conformidades, análisis de causa raíz. Y realizar las acciones correctivas y preventivas. Tiene que haber como un calendario, un cronograma que nos indique en qué fecha se van a realizar estas acciones correctivas.
identificar a los responsables y también ese análisis de causa raíz, que es importante que recuerden cuando haya no conformidades. Análisis de causa raíz nos va a servir para evitar recurrencia y en el fondo mejorar continuamente el sistema porque vamos aprendiendo. Esto, miren, es un análisis de causa raíz. Yo creo que es bien popular en calidad. Yo lo conozco como diagrama de espina de pescado, pero también se le conoce como diagrama de Ichikawa o diagrama de causa y efecto. Se utiliza para hacer análisis de causa raíz. En la punta del pescado yo tengo el problema. Por ejemplo, imaginemos que tengo una contaminación microbiológica en una bebida proteica, que es de suero y manzana. Entonces yo, en la carita de este pescado, por eso a mí me gusta llamarlo con el nombre espina de pescado, coloco el problema y acabo identificando las causas. Por ejemplo, materia prima contaminada, higiene deficiente de equipos, manipulación inadecuada del producto, control insuficiente de temperatura, almacenamiento incorrecto, o a lo mejor el agua que utilicé no era de calidad potable, digamos, no era grado potable, sino que era no potable. Entonces esta es una buena herramienta para hacer ese análisis de causa raíz, el problema, y vamos organizando las causas. La gestión de productos no conformes, bueno, se tienen que identificar los productos no conformes, tienen que haber procedimientos de cómo se va a hacer esto, los procedimientos como cómo se hacen las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, una receta de cocina. Procedimientos claros para que el personal detecte e informe los productos potencialmente no conformes. Por ejemplo, el tema de la etiqueta roja para identificar, o pueden ser otros métodos, pero lo importante es que se detecte y se informe cuál producto es no conforme. Es decir, hay que marcarlo y también hay que aislarlo, el producto no conforme, y evitar que se libere por accidente. Decisión sobre su uso o eliminación. ¿Qué se va a hacer con ese producto no conforme? ¿Se va a reelaborar? ¿Se va a eliminar? ¿Se va a destinar a otro uso? También hay que pensar en eso según el requisito 3.8.1. Documentar la decisión que se hizo y registrar la destrucción por motivo, si es por motivo de inocuidad alimentaria. En estos registros también se indica la cantidad. Hay que ser bien específico con lo que se está como destruyendo. Y tiene que haber gestión eficiente de productos que regresan al establecimiento. Cuando lo vaya a eliminar también, recuerde que muchas veces no podemos llegar y como desechar un producto, sino que también hay que darle tratamientos químicos con el tema de la gestión de los residuos. Y esta parte es importante, entonces aquí igual bien concentrados: trazabilidad, el 3.9, y gestión de reclamaciones. Mire, la trazabilidad completa del producto, es decir, por toda como la cadena, en todos los procesos, en toda la cadena alimentaria, ¿cierto? El concepto de la granja a la mesa. Incluye etiquetado y registros requeridos para cumplir requisitos legales del país de venta. Y siempre tenemos que nosotros tener como este código, esta etiqueta, esta identificación para materias primas, es decir, cuando están como recién, por ejemplo, en la granja, materias primas, cuando ya están como procesados, ¿no? Nosotros a lo mejor las tenemos en un carro, ahí también tenemos que tener la trazabilidad. Cuando fueron parcialmente usados, ya cuando son productos terminados, siempre viene identificado, con un código, con una barra, pero viene identificado. Y este punto es importante. Este punto es importante en la norma. Entonces aquí también quiero que usted se acuerde de esto. Y si es importante, lo más probable es que lo pregunte. El sistema debe ser probado en todo el rango de productos, como les comenté, ¿cierto? Desde que son materias primas hasta productos terminados. Y viceversa, desde el proveedor y cuando es terminado, y del producto terminado al proveedor. Y hay que verificar la cantidad y hacer un balance de masas para materias primas y productos terminados. Y esta operación de trazabilidad, según esta norma, usted la tiene que realizar en 4 horas. Tiene que ser capaz de detectar, localizar, rastrear el producto, la materia prima. Tiene que ser capaz de rastrear en 4 horas. Cuando haga reelaboraciones, también debe mantener una trazabilidad.
Por ejemplo, si yo estoy fabricando el lote, por decir un número, el 9388, y lo voy a reprocesar, ya no puede ser el 9388, quizás el 9388-1, y si lo va a volver a reprocesar, -2. Entonces tampoco, lo que les quiero decir ahí es que tampoco usted tiene que perder la trazabilidad cuando reelabore. Entonces acuérdese, la trazabilidad en todo el rango de producto, desde el proveedor hasta que está terminado, y desde que está terminado hasta que está el proveedor. ¿Qué más tiene que hacer? Verificar la cantidad y los balances de masa. Es decir, lo que está entrando, lo procesa y está saliendo algo. Entonces tiene que haber una congruencia entre lo que está entrando y lo que está saliendo. Si las cantidades no le cuadran, significa que hay producto perdido que usted no sabe dónde está. Entonces para eso tiene que usar balances de masa. Y esta operación, según esta norma, usted tiene que ser capaz de realizarla en un máximo de 4 horas. Mire, los balances de masa son cosas como estas, por ejemplo. Por ejemplo, ya yo estoy produciendo queso a partir de leche. Hay un proceso y hay salidas. La idea es que lo que entra tenga, eh, tenga congruencia con lo que está saliendo en relación a las cantidades. Por ejemplo, ya, soy un productor de jugo natural de manzana, está saliendo jugo natural de manzana, está entrando manzana, pero también están saliendo otras cosas, por ejemplo, descarte, semilla y tallo o pomasa de manzana. A eso se refiere. Eh, Como son como estos conceptos que son como bien químicos, recuerde que la materia, no sé, solo se transforma. Bueno, es como un concepto parecido, pero aplicado a la práctica. Lo que entra, lo que sale. Hay que gestionar eficientemente las reclamaciones, hacer un registro sistemático de las reclamaciones. Todas las quejas que nos vayan ingresando por cliente tienen que estar bien registradas, investigadas y con resultados documentados de manera detallada. Tiene que haber personal capacitado para actuar según la gravedad y la frecuencia de los problemas. Si es una frecuencia, por ejemplo, remota, ocasional, es muy frecuente. Si es una gravedad menor, moderada, seria, muy seria. Entonces ese personal tiene que estar preparado para actuar según esa gravedad y frecuencia. Y hacer la análisis de tendencia de causa-raíz. Cuando tengamos como estas reclamaciones, nosotros vamos a estar recopilando datos de reclamo. Y esos datos los podemos analizar para identificar tendencias significativas. Por ejemplo, cuando haya una queja que tenga como mucha frecuencia o que sea como muy relevante, que esté permanentemente presente, podemos hacer ese análisis de causa raíz que yo les comenté, donde identificamos las causas para implementar mejoras. Y ese análisis nosotros tenemos que compartirlo con el personal que está involucrado, el personal pertinente para evitar la recurrencia. Estos ya son como los últimos puntos: gestión de incidentes, retiro y recuperación. Nosotros tenemos que tener procedimientos cuando tenemos que gestionar incidentes de inocuidad, un plan de contingencia que para mantener la inocuidad, la autenticidad y ante alteraciones de servicios, desastres o contaminación, por ejemplo, contaminación maliciosa. Tenemos que tener un plan de retiro y recuperación de productos, por ejemplo, un recall, y eso también, ese plan tiene que ser un procedimiento documentado donde incluyamos a los clientes, a los consumidores, a las autoridades, cómo vamos a gestionar la logística y hacer un análisis de causa raíz. Y también hay que notificar. Se deben hacer pruebas anuales de los procedimientos de esta gestión de incidentes, de retiro y recuperación para verificar su eficacia. Y en un caso de incidente o grave, también hay que informar al organismo de certificación en 21 días calendario. Ya miren, ¿vale? Bien. Como conclusión y puntos clave, el requisito 3 de BRCGS nos habla de que nosotros tenemos que tener un manual de calidad donde tengamos todos estos documentos que nos van a permitir demostrar cuando nos vayan a auditar que nosotros cumplimos con la norma. Le hablé de la importancia del control documental, fue lo primero que yo les mostré, ¿se acuerdan? Que
hay un canal para comunicarnos, que muchas veces los sistemas no están integrados, y que estos canales son los documentos que nosotros tenemos en nuestra organización y que andan dando vueltas. Lo importante es que estén en la versión correcta, en las personas correctas, respaldados, autorizados. Otra parte es la mejora continua y acciones correctivas, realizar este análisis de causa-raíz y la implementación de las acciones preventivas, esenciales para evitar nuevas no conformidades, recurrencias, y la gestión eficiente de los incidentes. Por último, los reclamos y productos siempre va a reforzar como la confianza en el sistema. Por último, esta actividad sobre las 7 preguntas es importante para consolidar lo que yo le comenté, así que me gustaría que intentara tener 7 de 7 en esta ocasión. Van a ser 7 preguntas, yo le voy a dar un minuto para responder cada una. La primera pregunta, miren, ¿cuál es la frecuencia mínima requerida para el programa de auditoría interna y cómo deben distribuirse según la cláusula fundamental 3.4.1? Ahí está la alternativa. Yo después le voy a dar la respuesta para que contrarrestre y pueda revisar si su respuesta es correcta. Ya, veamos la respuesta. La respuesta es la letra D. Al menos 4 fechas de auditoría diferentes distribuidas en momentos del año. Pueden ser más, pero tienen que ser al menos 4. Vamos a la número 2. En el marco de la gestión fundamental de proveedores 3.5.1.1, ¿cada cuánto tiempo debe actualizarse como máximo la evaluación de riesgos de las materias primas? Ahí está la alternativa. Vamos a dar otro minuto. Ya, veamos cómo nos fue. La respuesta es la letra B. Tenemos que hacerlo por lo menos cada 3 años o cuando surja un nuevo riesgo. Vamos a la número 3. Según el requisito 3.5.1.2, ¿qué condición debe cumplirse para que un cuestionario de proveedores sea válido como método de aprobación inicial? Ahí está la alternativa.
Revisemos la respuesta. La respuesta es la letra D. Debe estar justificado por un bajo riesgo del proveedor y ser verificada por una persona competente. Veamos la número 4. De acuerdo con las secciones fundamentales, con la sección fundamental 3.7.2, ¿qué análisis es obligatorio realizar tras identificar una no conformidad que pone en riesgo la inocuidad del producto? Ahí está la alternativa. Voy a dar un minuto. Veamos la respuesta. La respuesta es la letra A. Cuando nosotros tengamos una no conformidad que pone en riesgo la inocuidad del producto, la norma nos pide hacer un análisis de causa raíz para identificar la causa fundamental y evitar la recurrencia. Vamos a la número 5. Dice, bajo la cláusula fundamental 3.9 trazabilidad, ¿cuál es el alcance que debe tener el sistema documentado del establecimiento? Acá está la alternativa. Un minuto. Veamos la respuesta. La respuesta es la letra D. Tiene que cuando el alcance que debe tener ese sistema de trazabilidad tiene que ser desde los proveedores de materias primas y envases primarios hasta el despacho de cliente y viceversa. Acuérdense, en todo el rango, desde que son materias primas hasta que están terminados y de que están terminados hasta que son materias primas. Es decir, bidireccional. Vamos a la penúltima. Dice, al probar el sistema de trazabilidad según la cláusula 3.9.3, ¿qué procedimiento es indispensable realizar para las materias primas y productos terminados? Un minuto. Veamos la respuesta. La respuesta es la letra A. Hay que hacer una verificación de cantidad o balances de masa. Esos balances de masa, recuerde que nos va a mostrar que lo que está entrando coincide con lo que está saliendo y con lo que estamos descartando, las mermas. Por eso es importante. La última.
¿Cuál es el tiempo máximo permitido para lograr traceabilidad completa durante una prueba del sistema? Ahí está la alternativa. Y esta es la última pregunta. Ya veamos cuál es la respuesta. La respuesta son 4 horas. Nosotros tenemos que hacer ese ejercicio de trazabilidad en 4 horas. Eso nos asegura de alguna manera que en caso de una emergencia la empresa pueda actuar con rapidez también, por eso da como un límite de tiempo. Le doy gracias por su atención y participación.